Gabriel Padilla y Alejandro Arias, bajo la dirección de Daniela Segrera, presentan Sumario TV, periodismo investigativo. En el puerto de Santa Marta movilizamos toneladas de sueños, contenedores cargados de progreso, haciendo de Santa Marta una ciudad del sueño. Creemos en un mañana de oportunidades para nuestra gente. Somos un puerto amigo del medio ambiente. Trabajamos por nuestra comunidad, aportando para Santa Marta prosperidad, desarrollo y calidad de vida para cada uno de sus habitantes. Somos el puerto de Santa Marta, tu puerto, tu ciudad. Acaban saludarles. Una nueva emisión de Sumario, periodismo investigativo. Uno de los renglones más importantes de la ciudad de Santa Marta, sin lugar a dudas, es el turismo. Pero el turismo tiene hoy unas grandes presiones, al igual que unas importantes amenazas. Y qué mejor para conversar sobre el tema que con el presidente nacional de Cotelco, el capítulo que mueve toda la hotelería del país y lógicamente agremia a los más importantes hoteles del sector. Bienvenido a Sumario TV, doctor Gustavo Toro Velázquez. Hola Alejandro, ¿qué tal? Bueno, no podemos pasar por alto el esfuerzo de hoteles como este, en el que bien nos han facilitado sus instalaciones, como Casa Don Pepe. ¿Cómo está desarrollándose el sector de los pequeños hoteles o los hoteles boutique en Colombia? Muy bien, Alejandro. La verdad es que aquí en Santa Marta, que tradicionalmente ha estado concentrada la hotelería en el sector de Pozos Colorados, empieza a verse un resurgimiento del centro histórico, un poco similar a lo que pasó en Cartagena. Si usted recuerda, hace, yo diría 20 años, nadie se le ocurría hacer un hotel en el centro histórico de Cartagena. La gente pensaba que la playa era fundamental, en fin, y finalmente yo creo que el Santa Clara fue pionero en retomar ese centro y hoy la gente quisiera estar en el centro histórico y se están construyendo los hoteles de, digamos, de alta calidad en el centro histórico, y yo creo que lo mismo está pasando aquí en Santa Marta. La ciudad ha venido revitalizándose y algunos inversionistas han decidido estar aquí en el centro histórico y este hotel es un ejemplo de ello. ¿Cuál es el mercado, digamos, el target al que le apuntan los hoteles boutique? Porque no me da la impresión de que sea hoteles netamente familiares, sino más bien como tema de negocios. No, es más un hotel, digamos, es que en general hotelería de lujo, en algunos casos corporativa, es decir, personas de negocios, sí, pero como usted puede ver por este ambiente, son hoteles muy románticos, muy de parejas, en fin, matrimonios, cosas de ese estilo. Digamos, un target muy especializado, con gente de alto poder adquisitivo, pocas habitaciones en general, con altos estándares de calidad. En el marco de los hoteles, ¿cómo estamos creciendo? ¿Estamos creciendo desigualmente los hoteles boutique con los hoteles de las infraestructuras grandes? Digamos que en general, para que un hotel sea rentable, tiene que tener un número específico de habitaciones. Un hotel pequeño pues tiene que tener unas tarifas altas para poder atender los costos que demanda esa operación. O sea que en general los hoteles boutique son hoteles de una tarifa elevada porque son hoteles pequeños en general, 10 habitaciones, 12, 15 habitaciones, con un staff de personal importante. Podríamos hablar de una persona por habitación, o sea que estamos hablando cuando en general la hotelería tiene .69 empleos por habitación, un hotel boutique tiene un poco más. ¿Por qué? Porque se requiere un servicio más personalizado, digamos, la cocina es un poco más gourmet, entonces digamos que tiene una serie de exigencias un poco mayores y eso hace que las tarifas tengan que ser un poco más altas. Pero en general la hotelería crece con habitaciones, digamos, con hoteles de mayor número de habitaciones, hoteles de 50, de 100 habitaciones. Estamos viendo aquí en Santa Marta hoteles de 200 habitaciones, 150, que hacen, digamos, un poco más rentable la operación. Estuve viendo los reportes de crecimiento de la hotelería en el país y hemos crecido significativamente. Al final estamos superando el 500.000 de camas en todo el país.
No. Bueno, de camas tal vez sí. Habitaciones podemos estar alrededor de unas 280.000 habitaciones, y las habitaciones, digamos, si habláramos de ocupación doble, estaríamos hablando del orden de 560.000 camas. O sea que efectivamente hemos venido creciendo en el caso de establecimientos de manera importante. En los últimos 14 años se han construido 35.000 nuevas habitaciones en Colombia. O sea, ha sido un crecimiento realmente importante. Yo creo que allí influye mucho la exención tributaria que tenemos la hotelería por 30 años en exención de renta, y por supuesto eso también ha conducido a que los hoteles viejos se remodelen, porque también hay una exención para los hoteles que se remodelen. O sea que todo esto ha jugado para que la hotelería hoy sea mucho más competitiva, hayan llegado marcas internacionales al país, y todo eso ha generado una dinámica importante de competencia y de mejoramiento de la hotelería. Esto es como los helicópteros, vamos volando por todo el país, y cuando uno ve ese panorama se encuentra con que el crecimiento, el grueso, casi el 95% del crecimiento de la hotelería en Colombia se ha concentrado en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y algunos sectores como los Santanderes y otro sector como por las zonas del Tolima y el Huila. Pero lamentablemente la costa, salvo Cartagena y Barranquilla, que aparecen también en el repunte, nosotros estamos supremamente rezagados al punto que no aparecemos ni siquiera en el ranking de los 30 ciudades con mayor crecimiento hotelero. ¿Qué está pasando con Santa Marta en comparación con las otras ciudades? Lo que voy a decir, Alejandro, se basa en mi experiencia, y es que Santa Marta ha estado, en mi opinión, negada al turismo. Es decir, aquí no ha habido administraciones distritales ni departamentales que crean que hay una alternativa de desarrollo en el turismo. El turismo ha crecido de manera espontánea, y al crecer de manera espontánea ha sido totalmente desordenado, ¿no? Yo creo que el Rodadero es un ejemplo de cosas que no deben pasar en un destino, ¿no? Calles atestadas de vendedores, de gente, de carros, sin autoridad para controlar, digamos, esas ocupaciones, y el centro histórico de Santa Marta igual. Entonces, digamos que los alcaldes y los gobernadores han cifrado el porvenir del desarrollo en otras cosas, ¿no? En minería, en el tema portuario, pero no en el turismo. Entonces el turismo creció de manera silvestre, y por supuesto al crecer de esa manera lo ha hecho de manera desordenada, poco planificada, y por supuesto cuando uno va a hacer una inversión, pues en dónde la haga es muy importante. Entonces una ciudad que tiene problemas de agua, que tiene problemas de alcantarillado, que tiene problemas de conectividad, pues no, digamos que no sería un destino inicialmente atractivo para hacer una inversión que es multimillonaria, porque un hotel, digamos, de 100 habitaciones puede estar costando alrededor de 50.000 millones de pesos, y digamos un hotel de 4 o 5 estrellas, o sea, es una inversión muy cuantiosa, que la gente espera ver un retorno de la inversión en el tiempo en que normalmente esto sucede, que son unos 7 u 8 años, y por supuesto la ciudad de Santa Marta no permite eso. Entonces, digamos que los inversionistas se han dedicado a invertir en otros destinos, y yo creo que aquí hay un trabajo muy importante que hacer en Santa Marta. O sea, nosotros estamos realmente crudos. Yo diría que sí, no es porque esté en Santa Marta ni porque esté aquí en su programa, pero soy un convencido de que si hay un destino en Colombia, como lo dice el eslogan de Santa Marta, que lo tenga todo, es Santa Marta, y es el Magdalena. Aquí confluyen el Mar Caribe con las mejores playas de Colombia, está en el departamento del Magdalena, una sierra nevada al borde del mar, un tema de naturaleza y de cultura, todo el tema Tayrona, aquí pegado con la sierra, la quinta de San Pedro de Leandro. Es decir, Santa Marta tiene, este centro histórico de Santa Marta, si le quitáramos todos esos postes y tanta cosa, yo estoy seguro que competiría perfectamente con Cartagena, pero la verdad es que es tan desordenado el centro, digamos que todo eso se mezcla y no se ve una ciudad atractiva. Yo creo que aquí hay que hacer un trabajo muy importante de ordenamiento territorial, de mejoramiento de la ciudad. Mencionaba yo ayer que hace un año no venía a Santa Marta y la encuentro más limpia ahora, un poco más organizada, seguramente faltará mucho, pero se ve un ambiente distinto, y la verdad es que para la hotelería y para el turismo en general esto es muy importante, porque nadie quiere llegar a un destino lleno de basura, nadie quiere llegar a un destino donde no hay agua, a un destino donde la inseguridad es fuerte,
sino que quieren llegar a un sitio organizado. Yo creo que aquí tenemos que hacer un trabajo muy cercano entre lo público y lo privado para lograr un destino competitivo. O sea, es decir, nosotros pudiéramos poner en el papel, dividirlo en dos y decir, tenemos todo lo que se debiera tener, pero también tenemos todo lo que no debería existir. Yo diría eso, Alejandro. Más o menos eso, Sí. o sea, tenemos de todo como en botica. Sí. Tenemos Pero de lo todo. bueno y de lo malo, de lo que hay que mejorar. Sí. Hay un tema que es muy importante. Su presidente del capítulo Magdalena hizo un juicioso trabajo por allá en el 2010 con la Universidad del Magdalena. Creo que de los trabajos buenos, muy bien, con un asesor de Cotelco, Beethoven Herrera, que estuvo en su oportunidad ayudándolos con los temas de hotelería nacional. Y con una caracterización de la hotelería en Santa Marta. Y para el 2010 más o menos las cuentas nos daban unas 8.000 camas en la hotelería formal, compitiendo contra casi 40.000 camas de la hotelería informal, recurriendo entre otras cosas al buen consejo que nos dio Beethoven Herrera en esa oportunidad de no tratarlo como un acto ilícito, un tema de formalización. Pero esa línea de competencia desigual, de someter a pagar impuestos, toda esa serie de que ustedes tienen que asumir en la hotelería informal frente a una competencia, primero, absolutamente desigual en número de camas y del resto de obligaciones tributarias y de responsabilidades frente a terceros, se ha mantenido. Se ha agudizado. Sí, claro, y va creciendo. Pero además tenemos otro más grave problema. Es que antes la hotelería informal competía con los hoteles, digamos, de media gama, por ponerlo así en el outdoor de los 4.000 nuevos apartamentos en Pozos Colorados y Bello Horizonte que se constituyen en la hotelería informal Fair Class, Sierra Laguna, Cabo Tortuga, los Playa Dormida, que son gente que compra apartamento bajo la tesis del segundo apartamento, de la segundo hogar, pero que todo el mundo tiene claro que se está dedicando a la hotelería informal. Y esos están compitiendo con unos hoteles ya de primera línea, de primera clase. La amenaza realmente a la hotelería formal es mayúscula, porque también estamos hablando de casi 65.000 camas compitiendo contra las 10.000 que han nacido en los últimos 5 años en Santa Marta. Así es, Alejandro. Esta mañana hablábamos con el alcalde un poco de las amenazas y como cuál hoteleros de Santa Marta. El alcalde nos decía: yo no tengo plata para todo, entonces prioricemos. ¿Qué priorizarían ustedes? La informalidad. O sea, el tema de la informalidad es un tema muy grave. Es muy complicado controlarla, tener un policía en cada uno de los complejos que usted acaba de señalar. Así que lo que le hemos dicho al gobierno es, ahora con ocasión de la reforma tributaria, poner a todos los colombianos a controlar. ¿Y cómo? Lo que hemos dicho es, permitan a las personas naturales en esa reforma tributaria descontar del impuesto de renta lo que paguen por impuestos en alojamiento formal. Es decir, yo voy a un hotel formal, me da una factura, me facturan IVA, ese IVA yo lo puedo descontar de la base gravable del impuesto de renta como persona natural. Hoy las empresas lo pueden hacer, por supuesto, como gastos de representación, en fin, digamos, dentro de los costos operacionales de las organizaciones, pero no lo podemos hacer las personas naturales. Pero sin duda, si el gobierno permitiera que eso se pudiera hacer, todos los colombianos nos volveríamos un policía porque pediríamos la factura, porque parte de los objetivos de esta reforma tributaria que venir es que se va a ampliar la base de contribuyentes, bajando el nivel donde las personas deben tributar. O sea que más personas ingresarán a la base de contribuyentes y estarán muy interesadas en pagar menos impuestos. Seguramente lo que deje de obtener el Estado por permitirle a esas personas descontar unos impuestos, lo va a ganar en la formalización de un sector donde hay un cáncer muy grave, que es el tema de la informalidad. Pero también tenemos otro tema, digamos, visto en perspectiva. Se están licenciando la construcción de propiedad horizontal en sectores que son de interés turístico. La ley del turismo habilita de que hay unos sectores que tienen unos intereses turísticos muy importantes y puede intervenir, declarar esos territorios de interés turístico para que las licencias se entreguen exclusivamente a operadores turísticos para efectos de desarrollar empleo y cosas de esas. El 77% de la gente que atiende la hotelería o el turismo en Santa Marta es informal. Está lo que están los pocos que venimos en la formalidad. Si nosotros hiciéramos la puja para que no se siga construyendo en los sectores de interés turístico propiedad horizontal,
casas, propiedades privadas, sino que la dedicáramos y hiciéramos el pulso para que en el plan de ordenamiento territorial se dedicara a eso, a impulsar y hacer atractivo la construcción de operadores turísticos, parques, restaurantes, hoteles. ¿No sería también una manera de controlar esa competencia desleal? Por supuesto, Alejandro, es que en Colombia no hemos tenido la cultura de la planificación. Precisamente el plan de ordenamiento territorial es planificar, mirar un poco el desarrollo del territorio, cuáles son las potencialidades del territorio y sobre esa base definir qué se puede hacer en cada porción de ese territorio. En el caso del turismo, la playa es muy importante, porque de todas maneras, a pesar de que el turismo de sol y playa viene perdiendo terreno a nivel internacional, la gente le da ya susto el sol, el cáncer, en fin, han venido algunas situaciones que han debilitado un poco el crecimiento, sigue siendo el turismo más demandado. Y en el caso de Colombia, los colombianos sentimos que vacaciones son sol y playa en el Caribe colombiano. Entonces la gente saca plata donde no sea para venir a Santa Marta, Cartagena, Toluca, Beñas, en fin, venir a la costa Caribe y disfrutar, digamos, de esas posibilidades de alojamiento. Pero como le he dicho, este crecimiento ha sido espontáneo, ha sido sin ninguna planificación. Los consejos municipales que tienen esa facultad de ordenar los usos del territorio jamás han pensado en organizar el territorio en función de la actividad turística, o no en función, por lo menos incluir esa posibilidad. No existe. Ningún municipio de Colombia lo tiene. Una priorización, no priorización, digamos, una consideración de zonas del territorio para el desarrollo de la actividad turística, con actividades que no sean incompatibles. Lo que dice la ley, como usted bien lo señala, es que cuando el Consejo Municipal declare zonas de desarrollo turístico prioritario, el uso turístico primará sobre cualquier otro uso que más adelante se decrete y que no sea compatible con la actividad turística. Puede haber otros usos, pero que sean compatibles con la actividad turística. Entonces, digamos que los consejos, cuando hacen su plan de ordenamiento territorial, nunca tienen en cuenta cuáles son las potencialidades del territorio para el desarrollo del turismo y preservar ciertas zonas como las zonas costeras, digamos, zonas de playa cercanas al mar, que son, digamos, las zonas más apetecidas para desarrollos que tienen que ver con turismo. Entonces lo que empezamos a ver es, en algunos casos, tuburización de las playas, de las mejores playas, porque claro, la gente quiere estar allí, entonces construyen cualquier cosa y finalmente terminamos con unos establecimientos hechizos que después, cuando ven que va llegando turistas, entonces los van convirtiendo en hoteles y tenemos, digamos, una hotelería precaria, informal, en un terreno que pudiera tener unas inversiones de mucho mejor nivel, porque no hemos planificado. Hoy incluso si usted visita, bueno, el Rodadero está tuburizado a morir. Creo que se salvan 3, 4 hoteles que hay ahí, pero ninguno con vista al mar, salvo el Tamacán. Y eso, lógicamente, también obliga a una reflexión. Y en este caso, una pregunta para usted. ¿Cómo hacer atractivo la inversión en Santa Marta cuando el hotelero que venga va a estar a 500 metros de distancia del mar, sin vista al mar, porque la primera línea de zona de playa tiene edificios de 22, 23 pisos y ya no hay vista al mar? Bueno, yo pensaría, Alejandro, eso ya es algo que no podemos corregir, no podemos tumbar los hoteles que están ahora. Yo pienso que también obedece a una estrategia de la ciudad, cómo se va a vender y cómo se va a ofrecer. Le comentaba hace un momento que hace 20 años era impensable que se desarrollara el centro histórico de Cartagena. La gente, digamos, un poco los tradicionalistas decíamos, pues ¿quién se va a quedar en el centro histórico si la gente viene a buscar sol y playa? Pero realmente la gente en Cartagena busca historia y cultura, y es un tema, digamos, el que quiere playa no le importa caminar un poco y coger una lancha y irse a las Islas del Rosario. Digamos, quieren estar en la parte de la historia, en las murallas, en fin, eso tiene un atractivo muy importante, y Santa Marta lo tiene. O sea, Santa Marta tiene esas posibilidades. O sea que yo no vería tan grave que hoy tengamos ocupada la primera zona de playa, que obviamente no es lo deseable, pero ya está, no podemos evitarlo, pero sí proyectar una ciudad donde se facilite la inversión digamos, en zonas, por ejemplo este centro histórico tan bello, con facilidades para esa inversión, donde las personas encuentren que esos desarrollos les van a permitir recuperar la inversión, porque finalmente el inversionista pues busca eso. Y en las zonas que no están hoy, digamos, ocupadas,
es el momento entonces de incluir en el plan de ordenamiento territorial unas disposiciones que reglamenten esas construcciones, ¿cierto? No pisos de más de tanta altura, que sean un poco, digamos, amigables con el medio ambiente, no grandes edificios, sino unas cosas un poco más horizontales que permitan disfrutar este Caribe. Yo creo que ahí hay cosas que se pudieran establecer en el plan de ordenamiento territorial. ¿Usted ha sabido de la medida que tomó el alcalde anterior y que ha persistido, digamos, ha mantenido en ese gobierno del cierre de las playas a las 6, 7 de la noche en el Rodadero, para darle oportunidad a que la gente consuma en el resto de los hoteles? Ustedes desde la perspectiva hotelera formal, ¿cómo ven esa medida? Estamos de acuerdo, Alejandro. Estamos de acuerdo porque, digamos que el tema del rodadero, yo pienso que el Rodadero se ha salido de madre. Es un desorden que alguien tiene que organizarlo. Y yo siento que hay una disposición a hacerlo. Yo no sé si usted recuerda, hace tal vez 15 años, una medida similar se tomó en Cartagena y por supuesto todo el mundo protestó, ¿no? Pero yo creo que también los destinos tenemos que educar a los turistas. O sea, la rumba en la playa hasta las 2, 3 de la mañana, borrachos, droga, prostitución, bueno, tantas cosas que se generan en la noche, digamos, en unos espacios sin control. Me parece que no es bueno tampoco para la ciudad. Me ha gustado, pasé por el Rodadero y vi, no he pasado en la noche, pero lo vi en el día, lo vi más ordenado, lo vi más limpio. Y yo creo que hay una disposición de la alcaldía de organizar esas ventas, de organizar esas actividades alrededor de la playa. Los hoteleros, digamos, nosotros vendemos un destino. En la medida en que el destino esté ordenado, en que esté limpio, qué bueno llegar a la playa a las 5 de la mañana y no encontrar vasos, botellas, todo lo que encontrábamos antes de que se cerraran las playas, porque ahora cuando se cierran pasa un camión, limpia, oxigena la arena, digamos, prepara ese atractivo para que al día siguiente la gente llegue y encuentre, como cuando uno llega a la habitación, que es jartera llegar uno a la habitación y encontrar la cama extendida. Uno quiere llegar después de salir y encontrar eso ordenado. Y lo mismo pasa con la playa. Llegar uno y encontrar eso lleno de botellas, bueno, lo que pasaba antes, digamos que no es atractivo. A mí me gusta la medida y la verdad es que nos sentimos contentos con ella. En las cifras, porque por ejemplo en el caso de Cotelco en Santa Marta también agrupa no solamente hoteleros sino algunos operadores turísticos. Eso se ha visto reflejado en las cuentas, por ejemplo los hoteles que tienen sus propios bares y su discoteca. ¿El hecho del cierre de la playa ha beneficiado, ha aumentado un poquito las ventas en los hoteles? No hemos medido eso, Alejandro. Cotelco hace una estadística muy importante relacionada con la ocupación y la tarifa, digamos que son como nuestros indicadores, pero no diferenciamos ventas de alimentos y bebidas, pero yo creo que valdría la pena que habláramos con Omar y miráramos un poco cuál ha sido el feeling, cómo sienten los hoteleros que esa medida ha beneficiado o no las mayores ventas en los, digamos, en los bares y restaurantes de los hoteles. La verdad es que los bares y restaurantes de los hoteles, a no ser que tengan aspectos muy especiales, la gente prefiere consumir afuera, ¿cierto? No sé por qué, pero digamos, usted también seguramente ha sido turista y nadie se queda en el hotel a comer, a no ser que uno llegue tarde, pida un room service, en fin, pero la gente quiere salir, quiere disfrutar otras posibilidades, a no ser que tenga un programa de todo incluido. Pero aquí en Santa Marta el todo incluido no es generalizado, son muy pocos los hoteles que tienen todo incluido. Y la gente sí quiere salir y comer afuera, caminar, un poco salir, y además el clima se facilita. Lo vemos aquí en el Parque de los Novios. Usted ha visto cómo ha crecido la oferta gastronómica en Santa Marta, es impresionante. O sea, hace 2 años uno venía a Santa Marta y había 2 o 3 restaurantes y no había a dónde salir. Ahora tenemos una gran oferta, el Parque de los Novios y las calles vecinas se han llenado de sitiecitos interesantes, agradables. Yo creo que esa dinámica es importante para el posicionamiento turístico de la ciudad. Bueno, ese es un aconductamiento que da el mismo urbanismo. Así Pasó es. en Guayaquil, que es una ciudad en Ecuador muy parecida a la nuestra, fueron construyendo y la gente no hubo que hacer mayor campaña porque la misma arquitectura lo iba envolviendo a uno. Y eso pasa en Cartagena, para no irnos a hablar de las playas en Estados Unidos ni en el Caribe. En Cartagena a las 6 de la tarde, por la misma playa que es peligrosa, pues nadie entra y ya uno sabe que a las 6, 7 se está bañando para irse a algún sitio a comer o al centro histórico. Es un tema como de aconductamiento. Pero cambiando del tercio, lo escuché hablar del aeropuerto Simón Bolívar. Estaba usted muy contento con lo que estaba sucediendo en el aeropuerto, pero me preocupa muchísimo que
el presidente Santos dijo que iba a haber pista de 2.300 metros, pero no dijo cuándo. Pero hoy la pista fue recortada a 1.530 metros para aterrizar. Y vamos a estar así por lo menos los próximos 7 años. Eso se castiga contra el peso útil son pasajeros es mayor tarifa. Hace una semana no se encontraba cupo ruta Bogotá, Santa Marta, Santa Marta, y la única posibilidad, el tiquete, 2 millones de pesos. En coger el vuelo por Barranquilla salía en 300.000. ¿Está castigando eso a la hotelería? ¿Será Sí. esa será una posible explicación de la reducción de la ocupación hotelera? Es posible, Alejandro, yo pienso, o sea, la conectividad es fundamental para un destino y que puedan llegar los turistas. Santa Marta tiene una afluencia importante por carretera, estábamos viendo ayer algunas cifras, viene mucha gente de Barranquilla a Santa Marta, increíble, pues, digamos, ese movimiento dentro de la misma costa, pero fuera de la costa, Bogotá es el principal mercado emisor de turistas hacia Santa Marta. Y por supuesto esas personas llegan en carro, porque el viaje es en avión, porque el viaje por carretera es muy largo, 15, 16 horas. No justifican un viaje de fin de semana, eso será para las vacaciones largas. O sea que el aeropuerto es fundamental para abrir la ciudad al desarrollo turístico. Santa Marta ha venido solicitando desde hace mucho tiempo su aeropuerto, y yo creo que lo merece. Es una ciudad, como lo acabo de señalar, que lo tiene todo, pero que indudablemente la dificultad de conectividad impide la llegada de aviones mayores, de un mercado internacional eventualmente. Así que los hoteleros, por supuesto, acompañamos a la ciudad y a la sociedad samaria en esa solicitud para que esa pista de los 2.300 metros sea una realidad cuanto antes. Lo que usted me dice es muy preocupante, de que ahora la pista, por efectos de La certificación OASE. entonces ahora es de 1.500 metros. Me parece que es, digamos, muy grave para la ciudad, y yo creo que todos tenemos que unirnos para pedirle al gobierno nacional. Es una realidad, o sea, no es que va a ser, ya, es una realidad. Lo que nos metieron fue el embuchado que nos van a hacer la de 2.300, pero no dijeron cuándo ni tampoco se sabe la platica. Pues yo creo que pero tenemos los que- próximos 7 años vamos a tener pista de 1.530 metros, y eso significa, hablando con algunos especialistas, incluso pilotos de líneas aéreas, significa el 25% de reducción de carga útil de los aviones. O sea, avión de 160 va a tener 25% menos pasajeros porque no va a poder aterrizar. Yo creo que es muy delicado el tema, y yo creo que todos los hoteleros somos los primeros aliados para lograr presionar una solución a este tema de la conectividad de Santa Marta. Y yo creo que aquí todos tenemos que unirnos para pedirle al gobierno nacional que mire hacia Santa Marta, que vea la potencialidad ahora. Le llama mucho la atención el ministro de Hacienda hablando de la nueva economía e incluyendo el turismo allí. Eso nunca se había visto, un ministro de Hacienda diciendo que el turismo puede ser una alternativa. La verdad es que yo creo que tenemos que hacer coherente el discurso con las inversiones, y si realmente el turismo es esa nueva economía, un elemento muy importante es la conectividad, por supuesto el aeropuerto. O sea que yo creo que allí tenemos que estar todos unidos, trabajando juntos para lograr que el gobierno revise esas inversiones y priorice el aeropuerto de Santa Marta. Departamento del Magdalena, ya no Santa Marta, sino 29 municipios. ¿Cuál es el concurso de esos 29 municipios en el mapa turístico de Cotelco? En el mapa turístico de Cotelco ninguno, no tenemos afiliados fuera de Santa Marta, todos nuestros afiliados están ubicados en Santa Marta, y eso tiene una explicación, Alejandro. No hay hotelería fuera de Santa Marta. O sea, lo que hay fuera de Santa Marta es muy precario, y no ha habido en el Magdalena tampoco un compromiso de desarrollar el turismo, teniendo un potencial enorme, porque le quiero decir que si hay un producto turístico que pudiera tener una presencia internacional indiscutible, es la ruta de Macondo y el tema de Aracataca como cuna, digamos, de toda esa obra de García Márquez. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que es casi imposible llegar a Aracataca? O sea, que cuando digo imposible no quiere decir que no tenga carretera, sino que no hay una agencia de viajes que lo venda, ¿no? O sea, yo voy a un sitio y digo, me gustaría comprar un paquete turístico a Aracataca y quiero conocer la historia de García Márquez y cómo allí florecieron las historias. No hay quien me la cuente, no hay gente preparada, no hay
una infraestructura para eso. La hotelería de Aracataca es pues muy precaria. Bueno, había un hotel que era de propiedad de un señor holandés, algo así, un europeo, que además no tenía visa de trabajo, que no tenía agua y que en un especial de Caracol Televisión tenía que bañar a su hijo con agua de bolsita. Finalmente renunció porque creyó hace 4 años en la promesa del presidente Santos que iban a hacer de Aracataca el potencial turístico del Magdalena, y le tocó irse y cerrar su hotel porque se quedó esperando que Aracataca por lo menos tuviera acueducto. Sabe que me da mucho pesar. Yo hace algunos años me reuní con Heriberto Fiorillo en la cueva, en Barranquilla. Y le dije, Heriberto, trabajemos una ruta de García Márquez que una un poco, porque en turismo hemos hablado mucho de integración regional, pero no hay un proyecto que nos una, ¿cierto? Hablando de la costa Caribe. Un proyecto que tiene vida propia es la ruta de Macondo, o sea, unir Cartagena, Barranquilla, en Magdalena y los municipios del Magdalena alrededor de la vida de García Márquez es una cosa que yo diría que se vende sola, pero hay que construirla, hay que hacerlo. Ha habido esfuerzos, pero yo no siento que haya un compromiso real de darle vida y contenido a esa ruta. Yo no sé si usted ha estado pendiente, pero cuando se celebró los 200 años de la campaña libertadora, se creó la Ruta Libertadora. PISBA, no sé qué, en Boyacá, vaya a una agencia de viajes y pregunte por la Ruta Libertadora, nadie la vende, o sea, nos inventamos unas cosas, pero finalmente eso no tiene contenido y no tiene cómo consumirse, porque finalmente el turista lo que quiere es, si oye hablar de eso, que alguien se lo venda. Pero, o sea, son una serie de pueblos desarticulados, sin una oferta articulada, sin una historia que permita entender qué pasó en esa ruta, y lo mismo pasa con la ruta de Macondo. Todos hablamos del tema, pero realmente no hay una historia hilada de cómo se unen Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, zona bananera, Aracataca, en esa vida del Nobel García Márquez, y que tengamos gente preparada, muy conocedora de la vida de García Márquez, contando cómo en la zona bananera sucedió esto, lo otro, y un poco cómo se reflejó eso en la obra del escritor. Allí hay un potencial enorme, y yo creo que si hay una posibilidad de presencia internacional del Caribe colombiano en turismo, es una ruta alrededor de García Márquez. ¿Usted sabe que García Márquez finalmente la última vez que vino se fue más aburrido que nunca? Porque se inventaron esta ruta de Macondo, le prestaron el riel que está concesionado a Fenoco, pintaron una locomotora 2 días antes, los vagones igual medio los pintaron, el tipo se montó y se le mancharon las manos de la pintura amarilla, lo llevaron, le tomaron la foto, lo devolvieron y todo lo mandaron para la basura. O sea, nunca más se volvió a ver la ruta de Macondo, y eso fue así. Fue para montarle la fotografía a un gobernador que estaba como muy alicaído con los medios de comunicación y con la popularidad. Y la gobernadora actual, cada vez que quiere medio levantarse un poquito, habla del tema. ¿A ustedes les han hablado de la famosa ruta de Macondo en la versión Rosa Cotes? Lo he oído hablar del Fondo Nacional de Turismo, porque yo formo parte del comité directivo del Fondo Nacional de Turismo. El Fondo Nacional de Turismo ha dedicado unos recursos para eso. No he hablado con la gobernadora sobre ese tema, pero yo creo que si uniéramos esfuerzos, la nación, el departamento, los municipios involucrados y los empresarios que de una u otra forma también tenemos que ver con ese desarrollo, esto podría ser un producto ganador. ¿Pero en qué va eso? No he hablado con la gobernadora. Usted, el presidente de Cotelco, está crudo. Sí, estoy crudo. O sea, usted no sabe de esto. Conozco lo que se ha presentado en el Fondo Nacional de Turismo. Pero eso llevan 20 años presentándolo. Sí, eso es más viejo. ¿Y conoce usted alguna ruta por la Ciénaga Grande de Santa Marta para desarrollar turismo? Porque ese es el nuevo boom del turismo. ¿También el presidente de Cotelco está crudo en eso o sí tiene idea de eso? He oído hablar del tema palafítico. Digamos que hay allí una iniciativa del ministerio, incluso entiendo que Fontura aprobó unos recursos para unos muelles turísticos en la Ciénaga y, digamos, potencializar la visita a esos pueblos palafíticos, que es otro atractivo muy interesante del departamento del Magdalena. Pero no conozco más allá de eso, no sé finalmente... ¿Pero en oferta hotelera? No, en oferta hotelera no. Nada, no. O sea, lo que nos pasa, si uno quiere ir a Aracataca, pues viene de Europa, baja en Cartagena o en Barranquilla o en Bogotá y coge bus a Aracataca y
Se está un rato y se devuelve porque tampoco hay hotel. De acuerdo. O sea, en el escenario del departamento del Magdalena estamos en la inopia. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante para articular diferentes ofertas que el departamento tiene, muy interesantes. Pero, digamos, tradicionalmente los gobernadores del Magdalena no han creído en el desarrollo del turismo. La gobernadora, como usted sabe, ha estado muy, digamos, muy pendiente de apoyar este desarrollo, pero yo no conozco pues una iniciativa concreta, aparte pues de, digamos, de apoyar el tema de la ruta de Macondo, pero digamos que no conozco concretamente el plan para hacerlo, y digamos todo lo que tiene que ver con Ciénaga y la articulación de Ciénaga y la Ciénaga Grande en el tema de pueblos palafíticos. Uno ve, por ejemplo, cómo Montería se apuntó a un buen hit con su corredor en su malecón. O sea, la gente va a Montería a conocer el malecón y encuentra hoteles. La oferta hotelera, entre otras cosas, creo que es como 2 o 3 veces en calidad, digamos en el plus del recurso, es un poquito más elevada a la nuestra, guardando las proporciones de la historia turística nuestra con la de ellos. Pero ellos sí crecieron, porque tuvieron la idea de mejorar su ciudad, meter los sistemas integrados de transporte, las vías son mucho más bonitas, más organizadas, el mercado público lo desaparecieron, han hecho todo un tema interesante, además muy temático, que incluye a toda la ciudad. En el Magdalena nosotros tenemos sitios históricos, por ejemplo, Barros, uno de los más importantes compositores de Colombia, La Piragua, que es un himno de Colombia, no hay colombiano en el extranjero que no se timbronee oyendo La Piragua, y tenemos el río Magdalena ahí como para hacer cosas parecidas. ¿Usted ha conocido alguna iniciativa en relación con eso? Por ejemplo, como por mirar también hacia el sur del departamento, que no todo sea el norte. No lo conozco. ¿Ni idea? Claro, no lo conozco. Pero vuelvo y repito, creo que hay un potencial enorme. Nosotros pero tenemos, no lo conozco. Pero, o sea, en lo que respecta al Magdalena, la hoja está en blanco. Pues digamos que no conozco. El presidente de Cotelco no la conoce. No lo conozco. Sí, no, porque la puede conocer, de pronto existe algo y la conoce alguien más. Pero sigamos en nuestro tema de la ciudad. Tenemos aquí acompañándonos también un importante hotelero de Taganga, pero en Taganga ha sido persistente. Yo he hecho ya 3 especiales. Desde el 2012 hemos hecho investigaciones, acompañé unas con el periódico El Tiempo sobre las dificultades de seguridad, de situaciones muy complejas que se están viviendo en Taganga. Usted en su reunión con el alcalde esta mañana hablaron sobre el tema de Taganga, que hay un tema bastante fuerte en el que debiéramos estar aprovechando semejante sitio muy europeo, muy italiano, para hacer de él algo muchísimo mejor de lo que hoy tenemos en el Rodadero. Pues Alejandro, el alcalde tiene una idea que me pareció muy interesante y que vamos a ver cómo lo apoyamos desde Cotelco, y es la creación de unas promotoras en Taganga, en el Rodadero y en Minca. Unas promotoras que ayuden un poco a organizar el destino, a trabajar con los empresarios, a diseñar estrategias para promover y facilitar el desempeño empresarial, y por supuesto también la prestación de los servicios en en esas localidades. El alcalde tiene claro que, digamos, estos son los 3 focos turísticos del distrito de Santa Marta, y como le digo, quiere involucrar a diferentes actores para la administración de ese recurso. Siempre los hoteleros nos quejamos de que se toman decisiones sin tenernos en cuenta, pero igual que los hoteleros, lo dicen otros sectores. Y lo que el alcalde nos mencionó esta mañana es: quiero tener esa promotora inclusiva, es decir, que estén los que de una u otra manera se van a ver afectados con las decisiones que esa promotora tome, para que en el seno de ella, de esa junta, se defina qué se va a hacer y que haya alguien que operativamente lleve y ejecute esas acciones. Me parece que es una idea innovadora, no tenemos una experiencia similar en el país, y yo creo que vale la pena explorarla, porque finalmente los dolientes de ese territorio son los que están allí, ubicados, y podrían ellos, en un proceso de concertación y de negociación, ver la mejor manera de administrar ese territorio.
el tema de los cruceros. ¿Usted sí cree que los cruceros finalmente aporten físicamente? Yo he tenido la experiencia de estar en cruceros y de hablar con la gente que está metida, los de los cruceros y los que reciben cruceristas. Pero uno encuentra en Isla del Caribe, cuando ya llegan cruceros, la gente cierra sus negocios porque entiende que al final quienes se bajan no tienen vocación de comprar, no son un verdadero buen gasto. Y otros que sí tienen una oferta en tierra muy buena, por ejemplo Cozumel, que recibe poco más del 73% de casi todos los cruceros del Caribe, que bueno, se especializó, pero el negocio se hace dentro del barco, no en tierra. Lo que ya está en tierra es lo que se vendió dentro del barco. ¿Usted sí cree que los cruceros pueden ser una muy buena combinación para fortalecer los destinos turísticos como Santa Marta? Yo creo que sí, Alejandro. La experiencia indica que en Cartagena esos turistas consumen entre 80 y 100 dólares y se bajan. Ponga usted un crucero, esos puede tener 4.000 o 5.000 personas, que no se bajen todos, que se baje la mitad. No, regularmente se bajan como el 25-26%. Póngale usted 1.000, que se bajen 1.000 turistas gastando 80 dólares, pues estamos hablando de 80.000 dólares, que es plata. Y eso sumado, digamos, a 2, 3 cruceros en la semana, pues yo creo que sí hay una derrama económica importante. Me parece que los destinos se tienen que preparar para ese tipo de turismo. Por ejemplo, el hecho de que el turista salga del terminal portuario y le caigan 50 taxistas a jalarlo porque en tal joyería le dan comisión, entonces no lo lleva sino a esa joyería. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer una labor todos los que estamos en la cadena. El taxista es importante que se beneficie, pero no puede ser que la imagen de Santa Marta sea la que el taxista quiere mostrar porque es que en tal sitio X, Y o Z le dan una comisión porque venden joyas o porque venden X o Y cosa. Me parece que tenemos que organizar y yo creo que Santa Marta está en el momento de hacerlo para que no le pase lo de Cartagena, que ya digamos es un destino muy reputado en el tema de cruceros. Santa Marta está empezando, entonces qué bueno organizarlo y volvemos al tema de la planeación. ¿Cómo nos organizamos para que cuando esos cruceros empiecen, porque yo estoy seguro que el tema del proceso de paz va a ser muy importante para el desarrollo del turismo y mucha gente querrá venir a ver qué fue lo que pasó en este país que estaba en guerra y yo creo que eso va a ser importante. Entonces preparémonos ya, no esperemos que tengamos 50 cruceros afuera y entonces cómo nos organizamos, qué hacemos con los taxistas, no hay guías, no hay, la infraestructura no funciona, que podamos tener unos recorridos, que la gente vaya a unas calles limpias, organizadas, prepararnos para ese boom que yo creo que va a llegar a la ciudad y yo creo que va a ser importante. Uno se baja en puertos como Cozumel, por ejemplo en Bahamas, Key West, solo ejemplos. Uno se baja y nadie lo atropella a uno, nadie le brinda a uno, ¿no? Uno se acerca. Aquí hay unas fricciones muy fuertes, pero más allá de eso, otra gran pregunta, en el caso de la especialización, yo me reuní con unos directivos de Caribbean Royal, por ejemplo, en Miami, para saber, y me tocó a mí dar la infortunada noticia de que los señores no iban a volver acá porque la ciudad no tenía el perfil. Pero, por ejemplo, el bilingüismo es una de las barreras supremamente fuertes para el turismo internacional. Para no hablar por fuera del hotelero, dentro de los hoteles, ¿cómo nos estamos especializando en ese tema? Bueno, Hotelco viene, digamos, impulsa con sus trabajadores el tema del bilingüismo. Fontour incluso destinó unos recursos en una contratación que hizo con Berlitz, la firma esta de capacitación en inglés, y hoy nuestros trabajadores pueden ingresar a una plataforma y tener una capacitación virtual. El SENA también tiene un programa virtual de capacitación. Digamos que los hoteleros entendemos esa problemática, tenemos muchas falencias en el tema de idiomas, así que complementamos lo que, digamos, esos trabajadores que deberían llegar hablando, por lo menos entendiendo y defendiéndose en un segundo idioma, pues no llegan, así que nos toca de todas maneras capacitarlos, así que destinamos esfuerzos para, bien sea a través del SENA o bien sea a través de los recursos del Fontour, fortalecer esas capacidades bilingües de nuestros empleados. Yo me reuní la vez pasada con propietarios del Hotel Irotama, por ejemplo, y ellos me comentaban que tenían que hacer un esfuerzo muy grande para poder capacitar la gente, para tratar de contratar gente de la ciudad para su hotel, pero que el tema de capacitación significaba un peso presupuestal para ellos porque tenían que capacitarlo, era muy difícil encontrar personas capacitadas. ¿Hay algún programa de Hotelco Nacional, digamos, para apoyar esa gestión de Omar García, que ha sido un titán en ese tema?
para mirar cómo también capacitamos nuestra gente en el tema de servicios, de especialización en el sistema hotelero, y que además uno encuentre más rostros samarios, porque regularmente encuentra unos rostros de otras ciudades, en la mayoría de los casos atendiendo los hoteles. Lo hacemos, Alejandro. Tal vez una de las cosas que mejor hace Cotelco es capacitar. Digamos, uno de los servicios importantes que prestamos a nuestros afiliados es la capacitación. Somos representantes en Colombia del Educational Institute, que es el instituto de capacitación del Cotelco de los Estados Unidos. Entonces, los hoteleros americanos tienen su asociación y ellos han creado un instituto de formación que tiene el respaldo, pues, de las grandes cadenas de los Estados Unidos. Así que digamos que han transmitido su know-how a ese instituto y han diseñado una serie de programas y de módulos digamos, muy específicos para las necesidades de la hotelería. Nosotros representamos esa institución en Colombia y estamos desarrollando esos módulos en diferentes lugares del país, Santa Marta por supuesto, para capacitar a nuestros trabajadores con unos estándares internacionales y que, digamos, sean tan competitivos como lo pueden ser en Estados Unidos. Doctor Toro, digamos, nuestra última pregunta, porque sé que usted tiene agenda ya en este momento. Va para Taganga. El proceso de paz, en la proyección de Cotelco, ¿cuál va a ser la incidencia en el caso de que logremos firmar el acuerdo de paz? Que bueno, yo creo que eso está ya muy cocinado y eso se va a dar. Yo creo, Alejandro, que los colombianos tenemos que sumarnos a esa iniciativa, porque la alternativa es seguirnos dando balas 50 años. Yo creo que ese no puede ser el camino. Digamos que hay quienes dicen, pues, que se están haciendo muchas concesiones, pero finalmente uno se pregunta quién se sienta a negociar para perder. O sea, yo me siento a negociar para lograr unas concesiones y finalmente, en este caso, integrarme a la vida civil y a la sociedad y participar en política, porque finalmente aquí la discusión es ¿cómo llego yo al poder? Porque la guerrilla quería llegar al poder a través de las armas y ahora quieren llegar a través de la política. ¿Serán capaces? Pues eso lo decidiremos los colombianos, si votamos por ellos y si claro, digamos, ellos logran tener esa presencia política para alcanzar esos lugares de mando en la sociedad. Pero nosotros en el turismo y en la hotelería, por supuesto, estamos convencidos de que ese proceso debe llegar a feliz término. Apoyamos esta iniciativa, creemos que va a ser muy importante para el desarrollo del turismo. Incluso nuestras previsiones indican que podría aumentar la llegada de turismo internacional en un 20%, hoy estamos entre el 8, 10, 12, en los mejores años hemos crecido un año al otro en 12%, creemos que puede llegar a crecer en el 20%, y por supuesto para nosotros es muy importante. ¿Cuál es el compromiso que ha manifestado la hotelería frente a este proceso? Comprar local. Es decir, ¿qué le hemos dicho a la ministra y en qué estamos trabajando? En que los hoteleros nos organicemos para comprarle a comunidades desplazadas por la violencia que regresan a sus lugares de origen los productos que van a producir. Porque en este país no va a haber paz si la gente no tiene empleo y no tiene ingresos. O sea, no puede ser que la gente vuelva a sus parcelas y no tienen dónde vender los productos. Los hoteleros estamos en disposición de comprar, de generar una red de compras de la hotelería en esas comunidades, de tal forma que le generemos ingresos, disminuyamos costos, porque digamos aquí también hay un tema de costos, nos resulta seguramente más barato, y poder trabajar con las instituciones públicas para mejorar la calidad de los productos. Por ejemplo, las lechugas no están en la calidad que los hoteleros necesitamos, pero podemos trabajar con el ICA para darle una asistencia técnica con el SENA a esos campesinos que mejoren la producción y nosotros vernos beneficiados comprando a unos precios mucho más competitivos y esas comunidades recibiendo unos ingresos por esa producción. O sea, en términos generales, todos ganaríamos. Yo pensaría que sí. Todos ganaríamos. Doctor Toro, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en Sumario TV. Alejandro, mil gracias a usted y a sus televidentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos recibido en sus hogares. Periodismo investigativo, el mejor esfuerzo para Santa Marta, y Daniela Segrera, Gabriel Padilla y Alejandro Arias, les damos las gracias y lo invitamos para el próximo emisión.